Hola. Bueno, pues vamos a leer las lecturas y explicar las lecturas de este día, sábado 15 de abril del 2023. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas. Acuérdense que Lucas no era judío, era griego. Y toda la información la investigó de los discípulos y principalmente de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a leer el capítulo 4 del 13 al 21. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Juan y Pedro les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgarlo ustedes. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio que tenemos es de Marcos. Acuérdense que Marcos pues, no era su nombre, se llamaba Juan. Marcos era como un tipo de sobrenombre. Era muy normal que les dijeran así sobrenombres a las personas de aquel entonces, ya que no había apellidos. Es Marcos capítulo 16, del 9 al 15. ¿Qué nos dice Marcos con respecto a esto? Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María, la Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que había visto, no le creyeron. Después apareció en figura de otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarles a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero, proclamar el Evangelio a toda la creación. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a darle explicación a esta lectura que tenemos para empezar, la de los Hechos de los Apóstoles, y nos menciona que los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, ¿sí?, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y no tanto que eran hombres sin letras ni instrucción, pues recordemos que Pedro y Juan eran pescadores. Ellos no tenían el estudio como los fariseos y los escribas del conocimiento de la palabra de Dios. Eran judíos, sí, pero no habían sido estudiados. Lo poco que podían haber tenido de conocimiento es lo que sus padres habían enseñado con respecto al pueblo judío, pero no tenían mucha instrucción. Sí, sabían de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y conocían a lo mejor la historia de Saúl, del rey David y de Salomón, pero no tenían íntegra el conocimiento de todos los profetas. Acuérdense que tenemos 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los 12 profetas menores no es porque valgan menos, sino porque sus profecías eran de menor cantidad que los otros profetas. Y los otros profetas, bueno, pues eran los mayores, que era Isaías, que era Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y que cada uno de ellos, pues su formato es muy diferente, es muy distinto, no es igual. Se le dice a Isaías que es el profeta, el príncipe de los profetas, y es el que dice muchas profecías con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías es uno de los profetas que les echa en cara la idolatría principalmente a los compatriotas, a todos los judíos. Les echa en cara toda su perversión y que por eso Dios los había castigado y había dejado que el rey Nabucodonosor los invadiera ahí en Jerusalén y destruyera hasta el templo. Y vemos como Jeremías, bueno, pues su actitud era diferente que la de Isaías. Y vemos que Ezequiel, pues Ezequiel es un profeta que tiene las revelaciones divinas de hechos pasados, presentes y futuros que le va a pasar al pueblo israelita, al pueblo judío.
Y Daniel vemos que es la notoriedad del amor, de la paz, de la fidelidad que tiene el profeta con respecto a Dios, y que todas las acciones que se lleven a cabo, siempre y cuando tú estés bien con Dios, pues te va a ir bien. Entonces vemos cómo los cuatro profetas mayores tienen diferentes líneas, diferentes objetivos. Bueno, les hablé de esto por la cuestión esta de que el Pedro y Juan pues están hablando de una manera con mucha cátedra. Todo esto es porque están hablando con el poder del Espíritu Santo. Aunque todavía no llegaba a Pentecostés. Acuérdense que Pentecostés llegó en la fiesta, y llega el Espíritu Santo a todas las naciones, a todo el mundo, a todos los seres humanos, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que todavía no pasaba ese día, pero ya los discípulos tenían el Espíritu Santo, porque ya nuestro Señor Jesucristo se los había dado con anticipación. Híjole, qué consentidos, ¿no? Se los dio antes que todos, ¿no? Bueno, pues así era, pues, ¿para qué nos enojamos, no? Sí, no, porque va a decir, ay, ¿por qué primero ellos? Pues así son las cosas, así hace las cosas Dios. Los judíos son nuestros hermanos mayores, y pues ni modo, Dios los quiere un montón y siempre los ha conservado y los tiene todavía hoy en día. Y ya se ven que ya están tratando de construir su tercer templo, a ver si no al rato se los destruyen, ¿no? Porque parece mentira, pero pues todo lo que hacen se les viene abajo. Bueno, pero es otra historia, esa es otra cosa que la vamos a poder vivir. A lo mejor los que estemos vivos vemos la construcción de ese templo, y a lo mejor no nos toca ver la destrucción de ese templo, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno, porque sí, pues, imagínense que Salomón hizo el primero y que lo destruyen, ¿sí?, los babilonios. Esdras y Nehemías lo vuelven a construir y lo destruye un gobernador Tiro en la época de los 70 de era cristiana, y desde entonces, desde el año 70 de la era cristiana, no se ha construido. Ya estamos en el año 2023. Estamos en el año 5783 judío, y te voy a construir en el tercero. Es que no han podido juntar dinero para construir el templo. Ay, pobrecitos. Saben que los judíos son muy pobres. Sí, pobres de espíritu y de creencia y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí vemos entonces que los mismos jefes del pueblo, los ancianos, estaban pero totalmente estupefactos, porque no se habían dado cuenta que Pedro y Juan pues estaban hablando con el poder del Espíritu Santo. Sabían que eran pescadores, sabían que eran ignorantes, ¿sí? Pero se daban cuenta que habían sido discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues aparte, se daban cuenta que estaba ahí el hombre curado. ¿Se acuerdan que curaron a un hombre paralítico de nacimiento, que lo llevaban al pórtico, a la puerta hermosa, para que pidiera limosna todos los días? Lo llevaba gente, y de eso vivía el pobre limosnero. Y cuando vio a Pedro y Juan, les pidió dinero, y ellos le dijo, no tenemos ni oro ni plata, ¿sí? Sino que lo que vas a romper es ahorita la piñata, ¿no? No les dijo eso, ¿eh? Pero lo curaron, es lo único que tenían que, quédate viendo a nosotros, y en nombre de Jesucristo, párate y vete. Y pues se curó en nombre de Cristo. ¿Quiénes los que hacen milagros? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo. Nadie más hace milagros, hermanos, ¿eh? Sí, pues después dicen, no, el angelito me hizo el milagro, la virgencita me hizo el milagro, el santito me hizo el milagro. No, o sea, tranquilos, tranquilos, hermanos, de veras, ¿eh? Hay que saber las cosas como son. Sí, ya vamos a quitarnos las caretas, que muchas veces nos las han puesto nuestros presbíteros, sacerdotes. Ya saben que les encanta, ¿no?, exagerar, les encanta decir cositas, ¿no? Y ya cuando hoy no les queda de otra más que decir la verdad, pues así como que le dan la vuelta, y dicen, ya no anden escuchando a esos viejos que andan en internet predicando, porque les andan diciendo cosas raras. No, le estamos diciendo la neta, la verdad, las cosas como son, ¿no? Sí, no, porque imagínense, aquí en la iglesia de San Hipólito, en el Metro Hidalgo, en la Ciudad de México, cada 28 de cada mes celebran el santo Judas Tadeo, o sea, el primo de nuestro Señor Jesucristo, que Tadeo que significa valiente, y cada día 28 lo celebran, y el 28 de octubre, no, esa iglesia de San Hipólito se repleta, y dejan de limosna. No, yo con esa limosna ya me compré una Hummer, ¿sí? Pero eso es que no les quieren decir bien las cosas, ¿verdad? Pues no, pues, también son medios interesados algunos presbíteros, no todos, ¿verdad? Algunos son muy interesaditos, ¿verdad? Pues son seres humanos, son igual que nosotros, ¿eh? Simple y llanamente que ellos, su labor es otra, ¿no? El pastorear, ¿sí? A las ovejas, que somos nosotros. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, dice aquí que pues se quedan sorprendidos, y que pues no sabían qué hacer, porque pues el hombre curado los estaba acompañando, ¿no? Pero llegaron al acuerdo de prohibirles a Pedro y Juan que siguieran predicando y que siguieran haciendo milagros en nombre de Jesucristo.
los querían amenazar, pero ay, no inventes, o sea, ya Pedro y Juan ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya parece que se iban a echar para atrás, ¿no? Ya teniendo al Espíritu Santo. Miren, hermanos, si ustedes conocen, aman y sirven a Dios, ya no se pueden echar para atrás. Si se echan para atrás, ya es estupendo. Sí, ya es bajo tu responsabilidad. Bueno, entonces Pedro y Juan le dicen, ¿es justo ante Dios que los obedezcamos a ustedes más que a Dios? Tan tontos, ¿no? Bueno, eso no lo dice, eso lo digo yo. Juzguen ustedes. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pues no. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar manera de castigarlos, ¿verdad? A causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Pues sí, sí, toda la gente se dio cuenta de lo que habían hecho Pedro y Juan, de haber curado a ese paralítico en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue diciendo ahora el Evangelio de Marcos? Marcos 16, del 9 al 15. Recuerden que Marcos, su nombre es Juan, Juan Marcos. ¿Sí? Yo no sé si le pusieron Marcos por los marcos de las fotografías. No existían todavía las fotografías en aquel entonces, ¿no? Bueno, pero era un sobrenombre que tenía Marcos. Era un nombre romano, por decirlo así, ¿no? Acuérdense que Marcos es el primer evangelio que se escribe. Al principio no le creían. Y después se escribió el de Mateo, y al de Mateo sí le creían lo que había escrito Mateo. ¿Por qué? Pues porque había sido discípulo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo y había conocido a Jesucristo. Juan Marcos pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo mucho contacto primero con Pablo, ¿no? Ya después Pablo se enojó y le dio patín, ¿no? Era primo, dicen primo o sobrino de Bernabé, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo que sí lo conoció. Y de ahí aprendió mucho Marcos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que también conoció a la Virgen María, Marcos. Entonces, pues, también tuvo mucha información de María. No, esta María de veras, sí dio doctrina, sí, adoctrinó mínimo a dos, a Lucas y a Marcos. Y bien, porque dejaron sus evangelios. Pero desgraciadamente nuestra iglesia, pues nada más le dejó 16 capítulos al Evangelio de Marcos, ¿no? Nada más dejó lo que se les, bueno, lo que les dio la gana, ¿no? Ya les iba a decir lo que se les hinchó. No, pues no se inflamaron, ¿verdad? Nada más les dejó 16 capítulos, debieron de habernos dejado todo lo demás que explicaba Marcos. Pero ya acuérdense que pues todo está movido, todo está, por según las circunstancias. Esto fue en el año 324, en la época de Constantino, ¿sí? Que dice que se convirtió. Ajá. A mí mis timbres, yo no les creo, pero bueno, dicen que se convirtió y que por eso ya aceptó la doctrina cristiana, ¿no? Ya se le estaba saliendo del borde la gobernatura, ¿no? Así como aquí los del PRI, ¿no? Que se les sale la gobernatura y pues ya empiezan a ofrecerle a todos que hasta los ancianos van a recibir una pensión, ¿no? Ah, eso lo provocó otro señor. Pero bueno, en ese entonces pasó lo mismo. Entonces dijeron, bueno, pues que vamos a aceptar a los cristianos, ya son muchos y tenemos mucho problema con ellos, mejor vamos a aceptarlos, así ya no tenemos problemas y resuelve un problema. Porque muchos romanos ya se habían vuelto al cristianismo también. Y entonces así aplacó los problemas, ¿no? Pero él dijo, me convertí con la cruz de Cristo. Ajá, sí, ajá. Bueno, les digo, no sé, ya están juzgados, yo nada más les estoy platicando lo que yo creo, lo que yo he sabido y estudiado, y dicen eso, ¿no? Fue en el año 324, y ellos fueron los que eligieron los evangelios que tenemos ahorita, y ellos fueron los que eligieron los capítulos, y a Marcos pues nada más le dejaron 16 capítulos. Si ustedes leen el evangelio de Marcos, tiene muchas incoherencias. ¿Por qué les digo esto? Porque está platicando de una cosa y de repente se salta y empieza a platicar otra. O sea, nos damos cuenta que está cercenado. No termina de hablar un diálogo cuando ya está hablando de otra cosa. Sí, hagan de cuenta que yo estoy platicando con ustedes de esto y de repente yo les empiezo a decir, no, pues es que fútbol, el portero se dejó meter un gol. ¿Y eso qué tiene que ver ahorita? Pues así están las cosas en el Evangelio de Marcos. Está hablando de una cosa y de repente ya no está hablando de otra. Y principalmente, ¿saben qué? Que todos los eventos que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los niños fueron cercenados. O sea, qué mala onda, ¿no? Han de haber dicho, ay, ¿esto qué? Los niños. Ay, no, eso no importa. Bueno, ahí lo pueden ustedes investigar y leer, ¿eh? Si quieren un día lo platicamos con más calma y les voy diciendo los parámetros y las citas bíblicas en donde cambian de idea, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos en el Evangelio de Marcos 16 del 9 al 15 que dice que Jesús, resucitado al amanecer, ¿qué día era? El domingo, el primer día de la semana, sí, para los judíos, a las 6 de la mañana. El primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, ¿sí? Se le aparece porque María Magdalena lo iba a ungir con los aceites, ¿no? Según las costumbres judaicas, ¿sí? Bueno,
de la que había echado 7 demonios. Bien claro dice ahí, no era prostituta. No era la que le lloró a los pies ni le derramó perfume. No era la adúltera que querían apedrear. No, hermanos, no. Siempre, pobre María, la de Magdala, siempre la han puesto con decoraciones que no les corresponden. Siempre hablan de ella de una manera equívoca. Sí, y principalmente nuestros dirigentes, ¿eh? Ahorita, hoy en día, pues ya le bajaron de volumen de rayitas, ¿no? Ya tienen que decir la verdad. Por eso les digo que muchos me critican, porque dicen, no, es que ya les está abriendo los ojos. Y una vez un sacerdote, en paz descanse, el padre Felipe, me dijo, oye, tú no le quieres abrir los ojos a los feligreses, tú se los quieres sacar. No, pues las cosas como son, padre. Hay que decirles la verdad. ¿Para qué le estamos diciendo cuentachiles? No, las cosas como van. Por eso yo se lo estoy platicando así, ¿eh? Sí, hermanos, o sea, yo se les digo así como son. Yo las conozco, las sé. Miren, yo creo por convicción. Sí, yo estoy convencido. No sé ustedes, pero yo sí creo por convicción. Estoy convencido. Bueno, pues entonces aquí dice que María Magdalena habían sacado 7 demonios que dicen que eran los 7 pecados capitales. Pues yo no sé, pero eran 7 demonios. Órale, 7. El número 7 significa plenitud. Estaba plena de demonios esta señora, ¿no? Era de Magdala. No era su apellido, Magdalena. Ahora la gente, ¿cómo le va a poner a su hija? Magdalena. Oiga, porque eso no es nombre, es un gentilicio. Es como si alguien le pusiera, ¿cómo le va a poner a mi hija? Mexicana. Oiga, pero eso es de que es de México. Yo le quiero poner mexicana, padre. Y como vea, si no nos aventamos un tiro afuera de la parroquia. Ah, no, sí, porque los padres de familia se ponen bien tensos. No, y no menos en las escuelas, en las primarias, en las secundarias. Ay, hijos, pobres padres de familia están tremendos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no era su apellido, era que era de Magdala. Fíjense, ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ay, mira, estaban llorando. Hijos payasos, pero no estaban ahí en la cruz de Cristo. Lo único que estaba ahí en la cruz de Cristo era Juan. ¿Y los otros qué? Los otros 10 ahí andaban escondidos, cobardes. No que Tadeo significa valiente. ¿Dónde estaba Judas, el primo de nuestro Señor Jesucristo? ¿No que muy valiente? Ahí, ¿no? Le llegó un talón de Aquiles, ¿no? Y sí le sacataneó, ¿eh? Bueno, ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron, pues no. Oigan, pero miren, voy a hacer una pausa aquí, nada más para decirles, este evangelio está escrito por Marcos. ¿Por qué no Marcos dijo que se le apareció primero a María, su novia? No dijo eso. Se le apareció primero a María, su mujer. No dijo eso. Se le apareció primero a María, a la que amaba mucho. No dijo eso. Se le apareció a María, ¿sí? Su íntima amiga. No lo dijo. Dijo a María, la de Magdala, la que le había echado 7 demonios. Entonces, ¿de dónde sacan que María Magdalena era la novia de nuestro Señor Jesucristo? Miren, si hubiera sido su novia, bien, bien. Si no es, pues también. Pero yo le echo más a María, la de Betania, que era la hermana de Lázaro. Ya se los he contado. Pues eran amigos desde la infancia. Oye, yo sí, pues, yo sí le entro con una mujer que la conozco desde tiempo atrás. Pues sí, porque llegas a conocer una y te resulta que no es de tus mismas condiciones, pues te vas a separar de ella. Mejor alguien que ya conoces, ¿no? Pues sí, pero yo se los digo para que lo tomen en cuenta. Ah, porque como hay chismes, no, que Jesús no murió, que Jesús no lo crucificaron, que al que crucificaron fue a Simón de Sirene, y que Jesús lo indultaron y que lo sacaron por ahí, ¿no? Por un billete que dio José de Arimatea, y que llegó allá con María Magdalena y fueron huyendo y se fueron a Cachimira, y en Cachimira ya dicen que tienen el cuerpo de Jesucristo, que vivió 120 años, llegó con otro nombre para disfrazarlo, y que ahí están los restos allá en Cachimira allá en la India, ¿eh? No, o sea, no en la muchacha, sino en el país de la India. Y ¿cómo ven? Y después resulta que sus descendientes de Jesucristo están en Francia. Híjole. No, eso de la película de Código Da Vinci de este Brown está cañón, ¿eh? Pero bueno, se entretiene uno, ¿no? Con esas cosas, pero la verdad no es nada benévolo que nosotros creamos en eso, ¿eh? Son puros cuentos, ¿no? Ya saben que somos el ser humano es bueno para mentir. Uy, no, no. Yo por eso les digo que un actor no miente, actúa. Sí, no, porque no, imagínense, ¿no? Pues sí, hermanos. ¿Qué fue el primer pecado que entró en el mundo? Pues la mentira. ¿Quién le mintió a Eva? ¿Quién? Pues el maligno. ¿Qué le dijo? Vas a ser igual que Dios, trágate del fruto prohibido, trágatelo. Ándale, cómetelo, cómetelo, ándale, que te lo comas. Y la otra, ¿y veras voy a ser como Dios? Sí, vas a ser como Dios y es más, hasta más. Y dáselo a tu marido, a tu pareja, a tu querido, a tu amigo con derechos, a que era Adán, ¿no? Y ahí va la otra y se lo da.
¿no? Y el Adán bien menso, ¿no? Sí, no, porque pues, su mujer se lo dio y pues, pues no sé, pues es mi vieja, ¿no? Yo le tengo confianza a mi vieja, ¿no? Bueno, esa es otra historia, después la vamos a platicar. Perdón, ya me estoy saliendo del tema. Ya saben que como me encanta ese. Discúlpenme, ¿no? Pero bueno, muy claramente quise hacer este punto para que se den cuenta que no está diciendo que era su mujer. Bueno, no le creyeron. Después apareció en figura de otros dos de ellos que iban caminando al campo. ¿Se acuerdan de esa lectura que acabamos de ver hace poquito? ¿Sí? Que iban al camino de Maús y que se lo encontraron a nuestro Señor Jesucristo en el camino y les explicó todas las escrituras, todos los profetas y el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ya cuando llegaron, él como que se iba a seguir de largo, le dijeron, pues quédate con nosotros, y es tarde, y ahí se sentaron a la mesa, ¿no? Dice que sí había mesa, yo sé que se sentaban en el suelo, pero bueno, dice mesa, en la traducción que nos dieron. Y cuando vieron que partió el pan y todo, pues se dieron cuenta que era Jesucristo, ¿no? Y que se desaparece. No inventen. No, como yo les digo, a mí se me desaparece o se me aparece nuestro Señor. Yo sí me orino, yo sí. No, no, es que sí es muy pesado eso. Pero bueno, se desapareció y entonces corriendo se regresaron de Maús, se regresaron a Jerusalén a decirle a los discípulos, sí, lo que había pasado. A los 11, sí, porque ya no estaba Judas Iscariote, mi cuate, ¿no? Que hizo el trabajo sucio de entregar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Unos dicen que pues, él cobró 30 monedas de plata, otros dicen, no, le dieron 30 monedas, no es lo mismo. Sí, son dos evangelios totalmente distintos, ¿no? Que hablan de eso, ¿no? Bueno, Juanito dice, cobró, pero Mateo dice, le dieron. No es lo mismo, ¿eh? El verbo dar que el verbo pedir. No es lo mismo, ¿eh? Sí, porque tampoco es el verbo lo mismo entregar que vender que traicionar. Esos tres verbos se los echan a Judas Iscariote. Bueno, nada más se regresaron a decirles que se les había aparecido nuestro Señor Jesucristo en el camino y que lo reconocieron en la porción del pan y tampoco les creyeron. También les fueron anunciando por los demás y después dice también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, otra vez la mesa, no, pues nada más estaban echando eran bien baquetones, ¿no? Estaban echados ahí en la mesa siempre, echando sus tragos o qué, jugando baraja o qué, ¿no? Están ahí reunidos, así nos daba a entender que estaban en la mesa, ¿verdad? Y les echó en cara su incredulidad. Fíjense cómo Jesús dice, oigan ya, 3 años y no entienden, 3 años y no aprendieron. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué pasó, Juan? No siempre los ajá. No que tú eres el consentido, Juan, y no crees, ¿eh? ¿Qué no te das cuenta quién soy? No, pues sí, maestro, pero pues soy tu consentido, pero en lo que me conviene, en lo que no me conviene, pues no soy tu consentido. Sí, no, a lo mejor pensó eso, ¿no? Ese es choro mío, ¿eh? Es rollo mío, ¿ah? Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que lo habían visto resucitar. O sea, no le creyeron a Magdalena y tampoco le creyeron a los dos hombres que iban a Emaús. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Cleofas. Era un señor que se llamaba Cleofas, no sabemos si era el papá de Mateo, si era el papá de Santiago y Judas Tadeo, porque ya ven que los papás de esos apóstoles también se llamaban Cleofas. Y como había mucho, es como les digo yo, en el pueblo de Magdala había muchas Marías. Sí, no, no de las que venden quesadillas y sopes y gorditas en la calle, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y siempre cuando vamos a algún lado, la señora que vende quesadillas, pambazos, sopes y todo, la señora María, ¿no? Y ahí vamos a comer con la señora María. Pues, sí, ¿no? Pues, ¿no? Bueno, pues en la ciudad de Magdala había muchas Marías y todas las de la ciudad de Magdala, Marías se llamaban Magdalenas, ¿sí? O sea, aquí estábamos hablando de una, pues es lo mismo aquí, ¿sí? Bueno, les digo eso para que tengan ustedes también esa nota bien plena. ¿Eh? Entonces, no le habían creído ni a María de Magdala ni a los dos que fueron a Emaús y se regresaron a Jerusalén a decirles a los discípulos que habían visto a Jesucristo. Y les da un mandato, fíjense lo que les dice Jesucristo, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Chéquenlo, con el Espíritu Santo que tenemos, los dones del Espíritu Santo que tenemos. Hay que hacer obras buenas, ¿sí? Tanto corporales como espirituales. Tenemos dones, ¿eh? Ahí tú sabes si no los quieres ocupar o no. No vayas a llegar con el Señor y te diga el Señor, ¿qué hiciste? No, pues es que dije muchas mentiras. A mí no me importan tus pecados, te va a decir. No me interesa eso. Ya te los perdoné. ¿Qué hiciste de bueno? O sea, con lo que te di. ¿Se acuerdan de ese evangelio que de los talentos? El que le dio, pues le duplicó, y el otro, pues lo triplicó, y el otro lo guardó. Ay, no, no lo voy a poner a prueba. ¿Qué tal si lo pierdo? No, amigo, no. Aquí hay que ponernos a trabajar.
¿Y qué dijo Jesucristo? Quítenle ese talento a este servidor malo porque no lo quiso poner a trabajar, dénselo a quien sí lo multiplicó. Y bueno, aquí les dice a los discípulos, id al mundo entero. No les dijo ahí nada más a la región, Asia, no, al mundo entero. Claro, antes no conocían el continente americano, sí, no conocían el continente australiano, ¿no? Sí, con problemas conocían el asiático y un poquito el africano quizás y el europeo, ¿no? Pues a todo el mundo, dice, a todo el mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Miren, hermanos, ustedes ahorita están aprendiendo algo. Bueno, pues, síganlo estudiando, vuélvanlo a leer, pidan al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender, pero no se queden con esta información ustedes. Transmítanselo a los demás. A lo mejor te cuesta trabajo transmitírselo a tu familia. Sí, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ya parece que tus hermanos te van a creer. Ya parece que tu papá y tu mamá te van a creer. Ya parece que tus hijos te van a creer. No, o sea, es que está difícil, no crees que es fácil. ¿Sí? Pero bueno, nosotros hacemos el intento. Y a todos en tu escuela, en tu trabajo, no necesitas llevar la Biblia bajo el brazo o empezar a regalar revistitas, ¿verdad? De el Atalaya, ¿sí? El despertar, no, perdón, los testigos de Jehová que así se denominan, ¿no? Que es lo que hacen. No necesitan ustedes. Con su ejemplo y con los hechos. Sí, no, pues oye, ¿qué podemos hacer? No, pues que según Dios dice que eso no lo debes de hacer. Ay, tú eres creyente. Sí, señor. Ay, tú vas a misa. Sí, señor. Ay, tú te confiesas como. Sí, señor. Y rezas el rosario. Sí, señor. Y oras las horas litúrgicas. Sí, señor. Y vas a la hora santa. Sí, señor. Y entonces eras de la vela perpetua. Sí, señor. O sea, que les critiquen, eso es lo de menos. Y no critiquemos a los demás que andan evangelizando y predicando, no. Todos somos hijos de Dios. Acuérdense que una vez Santiago y Juan le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, en el camino encontramos unos que nunca han estado con nosotros. ¿A poco? Sí, maestro. Y andan haciendo milagros en tu nombre. Se los vamos a prohibir. Se los prohíben. ¿Y qué les dijo Jesucristo? A ver, Santiago, a ver, Juan. No les prohíban. Si están conmigo, no están en contra de mí. Entonces eso se los digo yo a ustedes para que no se enojen si alguien más está predicando y no es de la institución de la que ustedes pertenecen. Si no son católicos, déjenlos. Si no son mormones, dije mormones, déjenlos. ¿Sí? Miren, la feligresía, los de abajo, somos los que creemos y tenemos fe en Dios. Los de arriba hacen su negocio, ¿no? Son los jefes de la institución. Sí, yo sé que son politiqueros, son economistas, y si son socialistas, y hacen y deshacen. Eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es conocer, amar y servir a Dios. Y si estás en una institución, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, hermano, espero que esto pues te haya interesado. Lo puedes volver a leer y pídele al Espíritu Santo que te diga qué debes de entender. Que Dios te bendiga.